Solo tú, Señor, nos haces vivir confiado. En primera persona me gusta más. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo capítulo 4, versículo 8. ¿Me ayudáis? Porque no tengo aquí el mando. ¿Pasáis al siguiente, por favor? Eso es, muy bien. Mirad, vivimos en una situación caótica, el mundo está bajo el pecado, la situación de conflicto son siempre al orden del día. Curiosamente, asistí a una charla esta semana pasada donde se hablaba si en la familia hay conflicto, y hay conflictos en las familias, por lo tanto, el conflicto siempre está presente y en medio de todo esto, en este contexto donde nos encontramos, nos podemos preguntar, ¿podemos, bueno, en primera persona, ¿verdad? ¿Puedo yo vivir confiado en Dios? A pesar de tantas turbulencias que hay en mi vida, ¿puedo yo descansar cada noche sabiendo que mi mundo se está desbaratando, tronando? ¿Puedo yo superar mis angustias? ¿Y puedo yo establecer un patrón en mi propia vida que produzca en mí paz para mi alma y corazón? Pues mirad, responde el salmista, David, en el capítulo 4, responde a estas preguntas que nos hemos lanzado. Vamos al siguiente, por favor. Leamos el Salmo 4 de nuevo, versículo 1 y 2. Mirad lo que nos dice David. Salmo 4, 1 y 2. Respóndeme cuando clamo, cuando yo clamo, dice el salmista. Respóndeme, Dios, cuando yo clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Versículo 2. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Mirad, David en este momento está mostrando un sentimiento encontrado. El mundo en el que David está viviendo no es un mundo muy diferente al mundo que tenemos hoy día, también un mundo caótico. Y David pide a Dios, versículo 1, que le ayude. Respóndeme, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Oye mi oración, Señor. Pero también está David expresando que en el pasado, que pasó un momento de angustia, ¿verdad?, recibió de Dios la ayuda y la resolución. David pudo encontrar desahogo, es decir, tranquilidad y paz en Dios, a pesar de la angustia que había sufrido del pasado, porque estamos en el presente. Mira, cuando uno observa o quiere describir el término angustia, tus angustias, ¿verdad? La mejor manera que hay es, pues vámonos a como lo describen los especialistas, la RAE, Real Academia Española. ¿Sabéis lo que dice la RAE acerca de la angustia? Pues lo describe como estado de ansiedad, temor por una causa injustificada, una situación de apuro, un sufrimiento. Eso es como lo describe la RAE, el término angustia. ¿Os suenan estos síntomas, queridos hermanos y hermanas? ¿Le suena a alguien estos síntomas en la propia vida? Mirad, dice los estadistas, o quien lo dijera, ¿verdad? Dice que el 60% de la población en el mundo padece de angustia. Es decir, este estado de angustia, que es un estado afectivo, también sufrió David, lo estamos diciendo. Escucho un ruido ahí, ¿verdad? También lo sufrió él. También padeció momentos de angustias debido a circunstancias que también le sobrevino a su propia vida. Y si estamos en el Salmo 4, nos vamos al Salmo 3, que es un contexto donde su hijo Abimelech,
Sí, su hijo Abimelech quiere su reino y él tiene que huir. O sea, problemas familiares, ¿nos suena esto? Que tu hijo se rebele contra ti, ¿nos suena esto? Y que tiene que huir David, que es el elegido de Dios, ¿os suena esto? Tiene que dejar su casa David, que es el elegido de Dios, porque su hijo Abimelech quiere el trono y tiene que huir. O Absalón, bueno, no recuerdo ahora. Absalón, gracias. Pero la idea era esa, el hijo se rebela. ¿Qué pasa que fuese Abimelech o Absalón? El caso es que se revela un hijo, pero es verdad que es Absalón. Salmo 3, se le revela, tiene que huir. Es decir, aparece angustia en la vida de David en reacción ante los peligros que estaba viviendo, el desconocimiento y un futuro incierto. Soy el rey de Israel y tengo que huir porque mi hijo Absalón quiere el reino. Qué lastimoso, ¿verdad? Así que él se siente, y también en el Salmo 52, en ese contexto, no solamente David sufría por causa de su hijo Absalón, sino que también el rey que en aquel momento imperaba, que era Saúl, ¿verdad?, le traicionó y tiene también que huir, el propio rey David. Así que David, en esta oración que está pidiendo ayuda, Salmo 4, está expresando su terrible situación que vive, pues de peligro, de miedo, de dolor, de tristeza. Sin embargo, también David se va a mostrar con paz y con tranquilidad, y eso lo vemos en el versículo 8, que luego lo meditaremos, pero me encanta, me lo he memorizado, ¿verdad? En paz, memorízalo, hermano. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo capítulo 4, versículo 8. Así que David pide ayuda a Dios en este momento concreto, sabía que lo iba a recibir, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo sabía él que lo iba a recibir? Porque ya Dios le había contestado anteriormente. ¿Cómo David se dirige a Dios? ¿Cómo lo describe? Pues dice el texto, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios de mi justicia. Interesante afirmación. David habla de Dios como el Dios de mi justicia. Esta descripción que hace David acerca de Dios no se ponen de acuerdo los propios estudiosos, nosotros menos, ¿verdad? Parece ser que está diciendo, ¿verdad?, la forma de actuar de Dios, su justicia, que se apropia David, aunque hay otras versiones que esta expresión, Dios de mi justicia, lo traduce como Dios de mi defensa, o sea, que Dios es que te defiende. O sea, en definitivo, si hablamos de la justicia, es que Dios es justo, recordamos siempre esto, ¿verdad? Dios actúa con rectitud y con fidelidad y equilibrio, equidad, siempre actúa así el Señor, ¿verdad? Y Dios es quien puede defenderlo. Sí, he querido tomar la segunda idea, ¿no? Que Dios es su defensor, Dios se le está defendiendo. ¿Por qué? Porque es un hijo suyo, que está pasándolo mal. Dios lo está defendiendo. Así que grabemos en nosotros esta palabra, ¿verdad? Dios es nuestro defensor, y tomo como referencia otros textos, que no están en pantalla, pero lo tengo aquí, el Salmo 18.2, que lo voy ahora a recitar, el Salmo 54.4, el Salmo 59.9, el Salmo 62.1, el Salmo 91.2, que nos va a sonar porque son expresiones del salmista David y otros, donde encuentra en Dios pues su refugio, su protección, su justicia. Dios es mi roca y mi castillo, mi libertador. Salmo 18. Dios es el que esta expresión siempre me ha gustado mucho. Escuchad bien, mirad, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Qué interesante afirmación. Salmo 54.4. Dios es el que me sostiene y está con los que me están ayudando. Interesante afirmación. Otros me ayudarán, pero Dios es el primero que me está ayudando, eso no lo olvidemos nunca. Dios es mi defensa, Salmo 59. De él viene mi salvación, Salmo 62. Diré a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién vamos a confiar sino en Él? El Salmo 91. Siguiente, por favor. Versículo 2. Ahí estamos. O sea, David se dirige ahora a personas que le están ocasionando problemas. Es muy interesante lo que viene a continuación, escuchen bien. ¿Cómo son estas personas?
dice el texto, aman la vanidad, buscan la mentira. En el contexto donde se describe esto, aquellos que aman la vanidad y que buscan la mentira, el contexto de la idolatría, son idólatras, son gente que está adorando los ídolos. Y cuando uno busca un ídolo, pues ama la vanidad y busca la mentira. ¿Qué le hacen a David estos a los que él se está dirigiendo? Dice el texto, están cambiando mi honra por infamia. Hombre, es decir, están jugando con mi honra. Claro, me están ofendiendo. Pero David, además que haya superado esa angustia, ahora en el presente se encuentra acosado por estas personas que le están insultando y le están deshonrando. Después de haber sufrido y superado la crisis de la angustia, ahora hay quienes arremeten contra mí, diría David. Son personas que utilizan la mentira y el engaño para arremeter contra David. Posiblemente el Salmo 4, que lo hemos dicho anteriormente, tiene relación con el Salmo 3 y lo tiene, y entonces estos que están arremetiendo contra él, aquí tengo a Absalón y allí tenía a Abimelech, fue un desliz. Entonces son los seguidores de Absalón, son aquellos que el ejército de Absalón que está en contra de David y lo están apresando o arremetiendo o buscando, son los que le están diciendo y le están quitando su honra, son ellos. Son los opositores de David, son los enemigos de David. ¿Cómo se sentiría David? Os pregunto, que yo voy a contestar. ¿Creéis que se sentiría inquieto, temeroso, triste, inseguro, frustrado, ansioso? Porque está siendo insultado y deshonrado sin merecerlo, Entonces David sale de esta situación de angustia, pero en el presente ahora se encuentra en esta nueva situación. ¿Y tú? Querido oyente, querido hermano, querida hermana, ¿cómo estás? ¿Qué te provoca a ti? ¿Qué te provoca a ti inquietud? ¿Qué es lo que te provoca a ti miedo o tristeza o inseguridad o frustración o ansiedad? ¿Qué es lo que te provoca a ti eso? Averígualo, localízalo, pronúncialo y preséntaselo al Señor. Y pídele que Él te ayude, y Él lo hará. Siguiente, por favor. Versículo 3 y 4. Si me seguís la lectura, mirad lo que leemos ahora aquí en el versículo 3 y 4. Sabed, dice David, sabed pues que Dios ha escogido al piadoso para sí, Dios oirá cuando yo a Él clamare. Y 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. ¿Qué está ocurriendo aquí ahora? Pues mirad, David está ahora hablando ahora de algo que le da mucha seguridad, habla de seguridad. Dice que Dios le oirá a él. Eso, él se siente muy seguro de ello. ¿Por qué dice que Dios le oirá? Porque ahí expresa, porque Dios ha escogido para sí al piadoso, al creyente, al que cree de verdad en Dios. Pero también hace una afirmación de seguridad propia, personal, pero también hace unas palabras de, no sé, amonestación, diríamos, para estos personajes. ¿Y qué es lo que David dice a ellos? Dejen de pecar, que reflexionen sobre sus conductas cuando estén en la cama. Eso es lo que está haciendo David a estos opositores. Aquí David está con estas palabras mostrándose que se siente escogido. Me gusta esta descripción que viene a continuación, escuche bien, hermano. David se siente escogido, aceptado, amado por Dios, Se siente escogido por Dios, aceptado por Dios, amado por Dios, recibido por Dios, escuchado por Dios, atendido por el Señor, así como se siente él. Sin embargo, se siente por los opositores, ¿ve qué contraste? Por Dios se siente, pero por los opositores se siente insultado, deshonrado, despreciado. Y sin embargo él expresa que busquen a Dios para que le ayude. ¿Qué corazón tenía David, no?
Así que aquí está la clave. Aquí está la clave cuando hay personas que nos menosprecian, escuchen bien hermanos y hermanas, cuando hay personas que nos menosprecian, nos humillan, se burlan de nosotros, nos rechazan, recuerda cómo Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? Cómo Dios nos está tratando a nosotros, porque Dios nunca nos va a tratar de esa misma manera. Los opositores a nuestra propia persona jamás nos va a tratar, perdón, Dios nunca nos va a tratar como aquellos que son nuestros enemigos, jamás, porque Dios nunca trata así a nadie. Entonces recuerda que Dios nunca tratará así a nadie. Por lo contrario, Dios aceptará y valorará tu propia vida. Pero escucha lo que Dios te dice a ti, querido hermano y querida hermana. He cogido un texto en varias versiones que me encanta. Está en Isaías 43:4. Mira lo que dice el Señor, de ti. Es decir, el contraste es lo que cómo Dios te recibe a ti y cómo los opositores nos machacan mucho. Pero mira cómo Dios nos trata. He escogido este texto, que te lo está diciendo a ti y a mí, Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Es lo que te está diciendo Dios en esta mañana. Mira lo que dice otra versión. Ya que eres precioso, preciosa, a mí, para Dios, para mis ojos, digno de honra eres, y yo te amo. Qué bonito lo que nos dice el Señor. Y otra versión dice, porque te aprecio, ya que los demás me desprecian, porque te aprecio eres de gran valor, y yo te amo. Qué bonito lo que Dios en esta mañana nos está diciendo. De manera que cerramos esto diciendo una famosa frase, aquí hago una cuña publicitaria, una famosa frase, hermanas, todos los domingos a las 9:45 de la mañana, en la televisión pública llamada La 2, hay un programa evangélico que está abierto para todos vosotros. Yo lo veo, aunque a veces cuando se me olvida lo puedo ver en otro momento, ¿verdad? Por los canales. Y siempre, Benny, que se llama, siempre dice la misma frase que a mí me ayudó, yo a veces la utilizo y digo que del programa soy de ella. Y tiene que ver con esto, ¿verdad? Tú vales mucho para Dios. Siguiente, por favor. Versículos 5 y 8. Mirad lo que leemos ahora mismo ahí. Dice David, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué encontramos ahora en este mismo últimas palabras de David? ¿Qué estamos encontrando aquí? Pues en primer lugar encontramos unas palabras para los opositores, para los enemigos, y una palabra que me gusta, que es una confesión de fe del propio David, me encanta. Así que lo primero es unas palabras para aquellos que le están insultando y unas palabras de una confesión de fe, lo que yo creo acerca de Dios, ¿no? Primera, en primer lugar, ¿verdad? Hacia los opositores, versículo 5. David le está exhortando, advirtiendo que ofrezcan sacrificios de justicia a Dios, que cambien de actitud, que cambien sus malos hábitos, sus malas conductas, sus conductas dañinas, que las cambies, que las cambie, que se rinda completamente a Dios y que obedezcan al Señor. Por lo tanto, lo que David le está diciendo a los opositores, a los enemigos, es que le está mostrando que tengan corazones arrepentidos y corazones humillados. ¿No dice un texto cómo era? Que el Señor no desecha... ya no me acuerdo bien. El Señor no desecha un corazón humillado, quebrantado, algo de eso dice, ¿verdad? ¿Perdón? Gracias. Un corazón contrito y humillado, tú nunca menospreciará, ¿verdad? Despreciará. El Señor nunca lo hará. Un corazón que se acerca a Él arrepentido y un corazón que se acerca al Señor dispuesto a que Dios lo transforme, Dios lo transforma. Y te hace una persona distinta y nueva. Solamente lo pasa al Señor. Porque nosotros, por mucho empeño que nos pongamos, no lo conseguimos. Una y otra vez queremos cambiar y nunca lo hacemos, ni lo conseguimos. Porque como Dios no está a nuestro lado, no lo conseguimos.
permitidme que os diga esto, es como si estuviésemos luchando con gigantes. ¿Cuántos gigantes tenemos en la vida? Muchos. Y siempre nos vence. Pero David, ¿cómo se enfrentó a Goliat? En el nombre del Señor, yo me enfrento a ti. Y lo consiguió. Y con una honda y 3 piedras, y solamente una misma piedra. Con un esto siempre me gusta a mí, un profesional de la guerra. Un guerrero armado, profesional de la guerra, de la estrategia. Se enfrentó a un pastorcillo, a un niño desarmado. Aunque recordad también la historia, que Saúl quiso colocarle una armadura. ¿Y cómo se sentía David? No. Estos son para profesionales, yo no. En el nombre del Señor, y se enfrentó y consiguió vencer a Goliat, no por él, sino porque Dios, ¿verdad?, le ayudó en esto. Así que David está a sus opositores, ¿verdad?, mostrándole que se arrepientan, que se humillen, y así podrán ellos también confiar en Dios, como lo hace David. Y podrá no solamente confiar, sino ser recibido por Dios. A aquellos pecadores que se arrepienten y se humillan ante Dios, Dios los recibe. Lo hemos dicho antes con el texto, ¿verdad? Ese que nos venía a mente. Pero también me llama mucho la atención en este texto, por lo menos a mí me llama mucho la atención, que David no les deseaba a ellos el mismo mal que ellos le estaban deseando a David, ¿verdad que no? Al contrario, insultado, menospreciado, deshonrado. ¿Y qué es lo que hace David? Señor, ten misericordia de ellos. Reaccionar y comportar de otra manera para que Dios os reciba. ¿Recordáis a Juan y a Jacobo con Jesús? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando pidió Jacobo y Juan que enviase fuego del cielo, ¿recordáis aquella cena a un grupo de gente? No recuerdo bien lo que pasó, pero ¿y qué le dije al Señor a Juan y Jacobo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido aquí para perder nada. Recordad aquella cena, no recuerdo bien, pero recordáis la idea, ¿verdad? Jacobo y Juan, Señor, pide fuego del cielo para que los consuma todo. No sabéis de qué espíritu sois. No sabéis de qué espíritu. Pero a veces nosotros actuamos así, ¿verdad? Con ese espíritu de, Señor, derrítelo aquel y cómetelo. Pero no, el Señor no es así. Así somos nosotros, pero el Señor no, hermanos míos, así no. Versículo 6, ¿verdad? David ahora dice que otros le dicen a David, ¿quién nos va a mostrar el bien? Responde David, pues solo el Señor. ¿Quién te puede mostrar a ti el bien? Los demás, solamente el Señor. Solo el Señor. De hecho, pide en nosotros, ¿verdad?, que la luz de Dios brille y que solo Dios puede traer luz en medio de la oscuridad. El siguiente, por favor. En segundo lugar, 2 confesiones. ¿Por qué la llamo confesión? Me encanta porque una confesión es algo que uno pronuncia, ¿verdad? Es una afirmación de una convicción interna, de un conocimiento, de una experiencia que uno tiene con Dios. Me viene a mente la experiencia de Job, no tiene nada que ver con esto, pero un poco la idea. Son frases que uno lo escucha y siempre marca tu corazón. ¿Recordad lo que dijo Job cuando lo perdió todo y su familia y sus hijos? Es otro tema. Dios me dio, Dios me quitó. Pero la segunda parte, alabado sea el nombre de Dios. ¿Veis? Esa frase te impacta, digo, no lo entiendo. Bueno, pues déjalo ahí. O sea, una confesión de su propia experiencia, y eso es lo que está pasando aquí. David ha experimentado la gracia de Dios, el perdón de Dios, la reconciliación de Dios, y ahora estas son las confesiones que vienen a continuación de su estado de angustia y de que otros opositores lo están machacando constantemente. Pero mira cómo él confiesa, dice, que es un testimonio, lo que decimos, ¿verdad? Espero que también, querido hermano y querida hermana, tú también tengas confesiones y tengas experiencia con el Señor y puedas confesar. Y si a veces no lo tenemos, ¿por qué no? Yo personalmente utilizo algunos textos de la Biblia donde Dios me ha hablado a mí personalmente, ¿a quién? A Jesús García Ortiz, que soy yo. Y lo tengo como una confesión mía, que es un don creyente, pero yo lo he tomado y lo he subrayado. Yo mi Biblia la subrayo, ¿no? y la suscribo y tiene colores. Y no pasa nada. Es una palabra que Dios me ha dado y a mí me ayuda cuando tengo momentos de debilidad, de necesidad de que alguien me levante y me ayude. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Pues mirad, versículo 7, la confesión, ¿verdad? Señor, tú has puesto alegría en mi corazón, mucho mejor que pues la comida o el grano, el vino, dice por ahí, ¿verdad? Mucho mejor que eso. O sea, David está expresando que tiene alegría, siente alegría en su corazón y es resultado de una relación que tiene con el Señor.
Y también expresa, ¿verdad?, que esa alegría no se puede comparar con aquella posible alegría que produce por las cosas de la vida. Claro que sí, en la vida hay muchas cosas muy bonitas, ¿eh? No, esto es muy personal, no voy a decir. Pues, dice que uno es abuelo y tiene un nieto, pero entonces al final lo he dicho, se me escapa. En la vida hay muchas cosas buenas, pero nada comparable con la alegría que te produce estar a los pies de Jesús. Nada hay comparable a eso. No lo hay nada, ¿verdad? Aquí dice el texto, pues eso, ¿no? Lo compara con la comida, con la bebida, pero también nosotros tenemos al Señor. También nosotros tenemos al Señor. La siguiente, versículo 8, aquí está, y aquí terminamos ya. Segunda confesión de David. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo capítulo 4, versículo 8. Otra confesión de David. Estas palabras hablan de que se puede descansar cada noche. Cuando pongamos la cabeza en la almohada, me sonrío y me río, porque la experiencia nuestra es que cuando uno se acuesta, como empecemos a darle vuelta a los problemas, no somos capaces de dormir. Y eso lo tenemos todo por experiencia. Como empiece el disco duro, yo tengo un disco que es muy duro y que a veces se me raya, intento contar ovejitas o recitar los salmos, o como empecemos a darle vuelta, no te deja dormir. Pero David está diciendo, ¿verdad?, que cada noche puede descansar. Lo que está expresando es una total confianza en Dios que le cuida. Es decir, que David está expresando que a pesar, porque en ese momento ya había pasado un estado de angustia, ahora estaba atravesando turbulencias, preocupaciones, peligro, porque le estaba persiguiendo su propio hijo y un ejército entero. Podéis ver en qué situación se podía encontrar, ¿verdad? A pesar de eso, él se sentía con total confianza absoluta en el cuidado de Dios. Querido hermano, acuéstate cada noche y repite el Salmo 4, versículo 8. Que Dios en esta mañana nos bendiga. Amén.